En medio de aquella inmensidad, un rancho solitario se aferraba a la tierra como un recuerdo olvidado. Sus cercas de madera crujían con cada brisa, y el polvo levantado por los cascos de los caballos parecía nunca asentarse del todo. Era un lugar donde el tiempo no corría, sino que se arrastraba, lento y pesado, como si también estuviera cansado de esperar algo que nunca llegaba. Otra vez mirando el horizonte, Mateo, preguntó una voz ronca desde la puerta del establo. Mateo no se volvió de inmediato. Sus ojos, del color del humo antiguo, seguían fijos en la línea donde el cielo se besaba con la tierra. No miro el horizonte, don Héctor, respondió, con voz suave, casi un susurro. Solo escucho. Don Héctor se acercó, las botas hundiéndose levemente en la tierra seca. Era un hombre de rostro curtido, con manos que parecían hechas de cuero y raíces. Escuchar que aquí no hay nada más que viento y silencio. Precisamente, dijo Mateo, finalmente girándose. Una sombra de tristeza le cruzó el rostro, pero no la escondió. El silencio habla más alto que cualquier grito. Don Héctor suspiró, apoyando una mano en el hombro del joven. Eres demasiado sensible para este lugar, muchacho. Aquí no hay espacio para preguntas. Solo hay trabajo, sudor y tierra. Pero, ¿y el alma?, preguntó Mateo, con una inocencia que ya no era de niño, sino de quien ha cargado soledad desde antes de entender su nombre. También se queda en la tierra. Don Héctor no respondió. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas asomaban tímidas. Tu nombre no está en ninguna partida de nacimiento de este condado, dijo al fin, con voz baja. Te recogimos del camino, envuelto en una manta raída, con un llanto tan fuerte que parecía querer despertar a los muertos. Nunca supimos quién te dejó. Solo sabemos que no te fuiste. Mateo cerró los ojos. Sentía el peso de esas palabras como si fueran piedras sobre su pecho. A veces, siento que no soy de aquí. Ni de ningún lado. Eso lo siente todo el que piensa demasiado, replicó don Héctor, pero sin dureza. Pero mientras tus manos trabajen esta tierra, y tu corazón lata con honestidad, perteneces. Mateo asintió, aunque el nudo en su garganta no se deshacía. Caminó hacia el corral, donde su caballo, un castaño viejo y sabio llamado Río, relinchó suavemente al verlo. Tú también sientes que no encajas, viejo amigo, murmuró, acariciando su cuello con ternura. Río movió la cabeza, como si dijera, contigo, siempre encajo. En ese instante, el viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor extraño húmedo, metálico, casi como lluvia, pero no llovía hacía meses. Mateo frunció el ceño. ¿Sientes eso? Río. El caballo aguzó las orejas, inquieto. Más allá, en la oscuridad que ya devoraba el valle, algo se movía. Algo que no pertenecía a ese mundo de rutinas y cercas. Algo que venía herido, y quizás, como él, buscando un lugar donde ser visto. Mateo no sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar. Pero en lo más profundo de su pecho, donde latía un anhelo que nunca había nombrado, algo respondió al viento con un latido nuevo. Y fue entonces, bajo un cielo que parecía contener el aliento, que el destino dejó caer su primera señal, un relincho débil, desgarrador, que no venía del rancho, sino del desierto. Mateo se quedó inmóvil. ¿Escuchaste eso?, susurró, más para sí que para Río. El viento no respondió. Pero su corazón, por primera vez en años, latió con esperanza. Vamos, viejo. Gritó, y el caballo, como si entendiera la urgencia, salió al galope hacia la negrura del desierto. El viento le azotaba el rostro, frío a pesar del calor acumulado en la tierra. Las estrellas, ahora brillantes y cercanas, parecían guiarlo. Cada latido en su pecho era una pregunta sin respuesta. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes a mí? Tras varios minutos que se sintieron eternos, Río se detuvo tan bruscamente que Mateo casi cae. Frente a ellos, entre las sombras de un arroyo seco, yacía una figura blanca, apenas visible. Dios mío, murmuró Mateo, desmontando con manos temblorosas. Se acercó despacio, la linterna temblando en su agarre. Era un caballo, sí, pero no cualquiera. Era blanco como la luna llena, con manchas grises en los flancos, como si el tiempo hubiera intentado borrarlo del mundo. Estaba tirado de costado, respirando con dificultad.
Pero no fue su herida lo que heló la sangre de Mateo. Fue el cuello. Allí, incrustado en la piel, había un sello de cera negra, seco y quebradizo, como si alguien lo hubiera puesto allí con intención ceremonial, y olvidado. ¿Qué es esto?, susurró, arrodillándose junto al animal. El caballo abrió los ojos. Y en ellos, Mateo no vio solo dolor. Vio reconocimiento. Tranquilo, tranquilo, hermano, dijo, acariciando su crin con una ternura que ni siquiera sabía que tenía. El caballo gimió, y con un esfuerzo sobrehumano, levantó ligeramente la cabeza. Mateo vio entonces la herida, una profunda laceración en el costado, infectada, rodeada de tierra y sangre seca. Pero lo que más le conmovió fue la mirada del animal. No había miedo, solo una especie de resignación, y algo más. Esperanza. No vas a morir aquí, dijo Mateo, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. No mientras yo respire. Con esfuerzo, logró colocar la manta bajo el cuerpo del caballo y, usando cuerdas y la fuerza de Río, lo arrastró lentamente de regreso al rancho. Cada metro era una batalla contra el polvo, el cansancio y el miedo de que el animal cerrara los ojos y no volviera a abrirlos. Cuando por fin llegó, la casa estaba a oscuras. Todos dormían. Todos menos él. Trabajó en silencio. Lavó la herida con agua tibia, aplicó ungüentos que su madre adoptiva usaba con el ganado, y envolvió el costado del caballo con vendas limpias. Luego, se sentó a su lado, acariciando su frente sin cesar. ¿Quién te hizo esto?, preguntó en voz baja. ¿Y por qué llevas ese sello? El caballo no respondió, claro. Pero en su mirada, Mateo creyó ver una historia. Una historia que lo incluía a él. Al amanecer, el animal seguía con vida. Fue entonces cuando don Héctor apareció en la puerta del establo, con los ojos entrecerrados por el sol y el ceño fruncido. ¿Qué demonios es eso?, dijo, señalando al caballo blanco. Lo encontré en el arroyo, respondió Mateo, sin levantarse. Estaba herido. ¿Y ese sello?, preguntó don Héctor, acercándose con cautela, como si temiera tocarlo. No sé qué es. Pero, siento que vino a mí por una razón. Don Héctor se quedó en silencio un largo rato. Luego, suspiró profundamente, como si hubiera tragado un recuerdo amargo. Ese sello, lo vi una vez. Hace muchos años. En la casa grande, la que está al norte, la que nadie quiere nombrar. Mateo lo miró, con el corazón acelerado. La casa de los del Valle, sí, dijo don Héctor, bajando la voz. Pero no vayas por ahí, muchacho. Algunas puertas, una vez cerradas, no deben abrirse. Pero, ¿por qué? Porque hay verdades que queman más que el sol del desierto, respondió el viejo, y se dio la vuelta, dejando a Mateo solo con el caballo, y con una pregunta que ahora pesaba como una montaña. ¿Quién era realmente el caballo? Como si sintiera su inquietud, apoyó suavemente la nariz en su mano. Y Mateo, por primera vez en su vida, lloró. No por tristeza, sino por una extraña sensación de que, después de años de ser invisible, alguien, aunque fuera un caballo herido, lo había visto. Aferró con fuerza la crin del animal y susurró, casi como una promesa, no importa quién seas, yo no te voy a abandonar. Fuera, el viento volvió a cambiar. Y en lo lejos, una figura montada a caballo observaba el rancho desde una colina. No se movía. Solo miraba. Pero no era solo el cuidado lo que lo consumía. Era la duda. Aquella figura en la colina, ¿había sido real o solo un espejismo nacido del cansancio y la inquietud? Una tarde, mientras limpiaba las herramientas del establo, encontró algo que lo dejó paralizado. ¿Qué es esto?, murmuró, sosteniendo entre sus dedos un pequeño sobre amarillento que había caído de una rendija en el viejo arcón donde don Héctor guardaba papeles de la hacienda. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. Mostraba a un hombre joven, de mirada firme y porte elegante, montado en un caballo blanco idéntico a Sombra. Detrás de él, la casa grande del norte, la de los del Valle, se alzaba imponente, con sus columnas rotas por el abandono, aunque en la foto, aún estaba intacta. Al reverso, con tinta desvanecida, decía, Ignacio del Valle y su fiel lucero, última primavera antes de la desgracia.
1943, Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ignacio, repitió en voz baja, como si pronunciar ese nombre pudiera invocar algo. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó junto a Sombra, la foto en una mano, la linterna en la otra. ¿Lo conocías?, preguntó al caballo, acariciando su cuello. Eras, suyo. Sombra relinchó suavemente, como si respondiera. Al día siguiente, fue a ver a doña Elisa. La anciana vivía al final del pueblo, en una casa de adobe cubierta de bugambillas. Nadie la visitaba mucho, decían que sabía demasiado, y que el saber pesaba más que el oro. Doña Elisa, llamó Mateo, tocando la puerta de madera con suavidad. «Pasa, hijo», respondió una voz desde adentro, como si ya lo esperara. La encontró sentada junto a la ventana, tejiendo un paño con hilos de lana roja. Sus ojos, velados por la catarata, parecían ver más allá de lo visible. «Sé por qué vienes», dijo sin mirarlo. «Es por el caballo». Mateo se quedó helado. «Usted, lo sabe, lo sé desde que naciste», respondió ella, dejando la labor a un lado. «Tu padre, Ignacio del Valle, no te abandonó. Te salvó». Las palabras cayeron como truenos en el pecho de Mateo. «Mi padre, sí», dijo doña Elisa, y su voz se quebró ligeramente. «Tu madre murió al darte a luz. Tu padre era el último heredero legítimo de esta tierra. Pero su hermano, Rafael del Valle, el abuelo del Rafael de hoy, codiciaba todo. Inventó rumores, corrompió testigos, y el día que tu padre te puso en brazos de una mujer de paso, una desconocida que iba de viaje, juró que regresaría por ti. Y porque no lo hizo, porque lo mataron», susurró doña Elisa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Lo encontraron en el arroyo, con un sello de cera negra en el cuello, el sello de la traición». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Y Lucero, Lucero, era su alma en forma de caballo», dijo ella, con reverencia. «Nunca se separaron. Cuando tu padre desapareció, el caballo también. Nadie lo volvió a ver, hasta ahora». Mateo bajó la mirada, abrumado. «Entonces, Sombra, es Lucero, o su descendiente», dijo doña Elisa. «Y ese sello que lleva, no es de traición. Es de promesa. En los viejos tiempos, los del Valle usaban cera negra para sellar testamentos vivos no en papel, sino en sangre, en tierra, en lealtad. Un testamento, vivo, sí. Quien porta el sello, es el verdadero heredero. No por riqueza, sino por deber». Mateo salió de la casa como en sueños. El sol lo cegaba, pero no sentía su calor. Solo el frío de una verdad que lo envolvía como una segunda piel. Al regresar al rancho, Sombra lo esperaba en la puerta del corral, como si supiera que algo había cambiado. «¿Por eso viniste?», preguntó Mateo, arrodillándose frente a él. «Para mostrarme quién soy». El caballo inclinó la cabeza, como si asintiera. En ese momento, una sombra cruzó el patio. Era Rafael del Valle, el joven, con su sombrero bajo y los ojos duros. «He oído rumores», dijo, sin preámbulos. «Dicen que tienes un caballo con el sello». Mateo se puso de pie, protegiendo a Sombra con su cuerpo. «No es de tu propiedad. Todo lo que lleva el sello pertenece a mi familia», replicó Rafael, con voz fría. «Devuélvemelo». «¿Por qué temes que revele la verdad?». Rafael palideció. «No sabes de lo que hablas». «Sé más de lo que crees», dijo Mateo, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Y no voy a entregarlo». Rafael lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez. Luego, con un gesto casi imperceptible de respeto, se tocó el ala del sombrero. «Entonces cuida bien de él, heredero abandonado. Porque hay otros que no serán tan amables». Y se fue, dejando tras de sí un silencio más denso que la noche. Mateo se volvió hacia Sombra, el corazón latiendo con fuerza. «No estamos solos, ¿verdad?». El caballo relinchó, suave pero firme. Y en el viento, una vez más, Mateo sintió que el pasado no lo perseguía, Mateo sintió el cambio antes de verlo. Sombra se inquietó en el establo, relinchando con nerviosismo, las orejas gachas, los ojos brillantes de alerta.
Tranquilo, hermano, dijo Mateo, acariciando su cuello. No va a pasar nada. Pero en su voz ya no había certeza, solo una esperanza frágil. Afueras, el viento empezó a gemir entre las vigas del rancho, levantando remolinos de tierra que golpeaban las paredes como dedos impacientes. De pronto, un ruido. No era del establo. Venía del cobertizo viejo, aquel que nadie usaba desde que don Héctor enterró a su hermano. Mateo miró a Sombra. «Quédate aquí. No lo hagas», gritó una voz desde la puerta. Era don Héctor, empapado hasta los huesos, con los ojos desorbitados. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. «Alguien estuvo aquí», jadeó el viejo, señalando el cobertizo. «Rompieron el candado. Buscaban algo que tú tienes». Mateo sintió un escalofrío. «El sello, peor», dijo don Héctor, bajando la voz. «Ellos no quieren el caballo. Quieren lo que el sello se esconde». Antes de que pudiera responder, un relámpago rasgó el cielo. Y en medio del destello, vieron algo que heló la sangre. En la puerta del corral, medio oculto por la tormenta, estaba un hombre. No era Rafael. Era más alto, más oscuro, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba sus ojos. En su mano, sostenía una caja de madera antigua, la misma que don Héctor juraba que había estado sellada bajo tierra durante décadas. «¿Quién eres?», gritó Mateo, saliendo al patio, el viento azotando su camisa. El hombre no respondió. Solo dejó caer la caja al suelo, con un golpe sordo que resonó como un eco del pasado. Luego, dio media vuelta y desapareció en la tormenta. Mateo corrió hacia la caja. Estaba mojada, cubierta de polvo y raíces secas, como si hubiera estado enterrada junto a un cadáver. La abrió con manos temblorosas. Dentro, había un diario encuadernado en cuero, una llave de hierro oxidado, y una carta. La carta llevaba su nombre. No, al muchacho del rancho. No, al hijo adoptivo. A Mateo Ignacio del Valle. Las lágrimas le quemaron los ojos antes siquiera de leerla. «¿Lo ves?», susurró don Héctor, a su espalda. «Nunca fue un abandono. Fue una siembra». Con el corazón en la garganta, Mateo desdobló la carta. La tinta estaba manchada por la humedad, pero las palabras aún eran legibles. «Si lees esto, hijo, es porque Lucero te encontró. Significa que sobreviviste. Y que yo, fallé en regresar. No me odies. Te dejé para salvarte. Esta tierra te pertenece, no por riqueza, sino por sangre y verdad». La llave abre el escritorio del ala este de la casa grande. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber. Pero ten cuidado, hay quienes juraron borrar nuestra estirpe. El sello de cera negra no es una marca, es una promesa escrita en el alma de quien la porta. Tú eres esa promesa. Tu padre, que nunca dejó de amarte. Mateo cayó de rodillas. La tormenta rugía a su alrededor, pero ya no oía el viento. Solo el latido de su propio corazón, fuerte, antiguo, reconocido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó don Héctor, con voz quebrada. Mateo se levantó, la carta apretada contra su pecho como un talismán. «Voy a la casa grande». «Está maldita», exclamó el viejo. «Nadie vuelve de allí igual». «Entonces que me cambie», respondió Mateo, con una determinación que nunca había sentido. «Porque ya no soy el chico que miraba el horizonte esperando que alguien lo viera». Sombra relinchó desde el corral, como si lo llamara. «Vienes conmigo», ¿verdad? El caballo avanzó hacia él, con paso firme, como si supiera que su destino y el de Mateo estaban entrelazados desde antes de nacer. Don Héctor lo miró largo rato, luego asintió, con los ojos llenos de respeto. «Tu padre era así también». Miraba el miedo de frente, y le decía, «Buenas noches». Mateo montó a Sombra sin silla, solo con una cuerda suelta. «Y si no regreso, entonces el viento contará tu historia», dijo don Héctor. «Y el desierto te guardará como a los suyos». Con esas palabras, Mateo espoleó suavemente a Sombra, y juntos desaparecieron en la tormenta, guiados no por el camino, sino por una verdad que latía más fuerte que el miedo. Mateo sentía el frío en los huesos, pero su pecho ardía.
La carta de su padre iba arrugada contra su corazón, mojada por la lluvia, pero sus palabras seguían vivas, como si hubieran sido escritas en su sangre. Cuando por fin la vio, la casa de los del valle, el aliento se le cortó. Era más grande de lo que recordaba de las historias, más oscura de lo que imaginaba. Sus paredes, antaño blancas, estaban cubiertas de enredaderas negras que parecían estrangularla. Las ventanas, rotas o tapiadas, miraban al desierto como ojos ciegos. Y en la puerta principal, clavado como una advertencia, había un símbolo tallado en madera, un caballo con un sello de cera negra en el cuello. «Aquí es», susurró Mateo, desmontando con cuidado. Sombra relinchó, inquieto, pero no retrocedió. «No tengas miedo», dijo Mateo, acariciando su crin. «Esto es parte de ti. De los dos». Se acercó a la puerta. Estaba cerrada con una cadena oxidada, pero la cerradura ya estaba rota. Como si alguien hubiera entrado antes. «Rafael», murmuró, con el corazón acelerado. Empujó la puerta. Un chirrido largo y agudo rasgó el aire, como un grito contenido durante décadas. El interior olía a moho, a madera podrida, y a recuerdos. El salón principal estaba cubierto de polvo, los muebles envueltos en sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. En la pared, un retrato enorme mostraba a un hombre de rostro severo, el abuelo de Rafael, con los ojos fríos y las manos apoyadas sobre un escritorio de caoba. Pero Mateo no buscaba eso. Buscaba el ala este. Subió las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo sus pies como si protestara por su presencia. En el segundo piso, un pasillo oscuro se extendía como un túnel del tiempo. Al final, una puerta entreabierta. Dentro, una habitación pequeña, con un escritorio antiguo, una lámpara de aceite intacta, y en el centro, un cajón entreabierto. Mateo se acercó, la llave de hierro temblando en su mano. «Por favor, que esté aquí», susurró. Insertó la llave. Giró. El cajón se abrió con un suave clic. Dentro, no había oro, ni títulos de propiedad. Solo un diario más grueso que el anterior, una cadena de plata con un medallón, y una pequeña bolsa de terciopelo negro. Abrió el medallón. Dentro, una miniatura, un hombre joven, Ignacio, y una mujer de ojos dulces, con un bebé en brazos. «Mamá», dijo Mateo, con la voz quebrada. De pronto, un ruido abajo. Pasos. Rápidos. Firmes. «No estás solo», gritó una voz desde el piso inferior. Era Rafael. Mateo guardó el diario y el medallón en su camisa, pero no tocó la bolsa de terciopelo. Algo le decía que no debía abrirla aún. «Sal de ahí», gritó Rafael desde la escalera. «Eso no es tuyo». «¿Y quién decide eso?», respondió Mateo, saliendo al pasillo. El que robó lo que no le pertenecía a Rafael apareció en lo alto de las escaleras, con una linterna en mano y el rostro tenso. «Mi abuelo no robó nada. Solo, protegió la familia». «Protegió», repitió Mateo, con amargura. «Dejando morir a su hermano, enterrando a un niño en el olvido, no sabes lo que pasó». Gritó Rafael, pero su voz temblaba. «Mi abuelo vivió con culpa todos sus días. Soñaba con el caballo blanco. Decía que venía a juzgarlo». Mateo lo miró, sorprendido. «Entonces, ¿por qué luchas contra mí?», «Porque», Rafael bajó la voz, como si le doliera admitirlo. «Porque si tú eres el heredero, entonces todo lo que tenemos, es mentira». Un silencio pesado los envolvió. Fuera, la tormenta comenzaba a amainar. «No vine por las tierras», dijo Mateo, con calma. «Vine por la verdad. Y por él». Señaló hacia abajo, donde Sombra esperaba pacientemente en el patio trasero, como si supiera que su presencia era más fuerte que cualquier disputa. Rafael lo miró largo rato. Luego, sus hombros cayeron, como si una carga invisible lo hubiera vencido. «Mi padre, antes de morir, me dijo que si algún día veía un caballo blanco con un sello negro, debía entregarle esto». Metió la mano en su abrigo y sacó una llave más pequeña, de plata. «Abre el sótano. Ahí está lo que realmente importa». Mateo la tomó,
sin entender. ¿Por qué me ayudas? Porque, dijo Rafael, con los ojos brillantes. A veces, la redención no viene de devolver lo robado, sino de permitir que quien fue herido lo reclame con dignidad. Mateo asintió, con un nudo en la garganta. Juntos bajaron. Juntos caminaron hacia el sótano. Mateo asintió, el corazón latiéndole con fuerza contra las palabras de su padre, contra el medallón que aún llevaba sobre el pecho. Bajó el primer peldaño. Luego el segundo. El aire se volvió más frío, más húmedo, cargado de un olor a papel viejo, madera mojada, y algo más cera. Cera negra. Al fondo, una tenue claridad titilaba. ¿Ves eso?, susurró Mateo. Rafael asintió, con el ceño fruncido. Nunca supe que hubiera luz aquí abajo. Avanzaron con cautela. El sótano no era un almacén, como esperaban. Era una especie de santuario. En el centro, sobre una mesa de roble cubierta de polvo, había decenas de velas encendidas. Alrededor, paredes enteras estaban forradas con documentos, mapas, cartas y retratos. Uno de ellos mostraba a Ignacio del Valle, joven, sonriendo, con un caballo blanco a su lado. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue lo que colgaba del techo. Cientos de sellos de cera negra, atados con hilos finos, como si fueran lágrimas congeladas. Cada uno con una fecha, un nombre, y una historia. Esto, es un archivo, murmuró Rafael, con la voz temblorosa. Mi abuelo no los destruyó. Los guardó. ¿Por qué? Porque sabía que un día, alguien vendría a reclamarlos, dijo una tercera voz. Los dos se volvieron de golpe. Desde la sombra de una columna, emergió una figura envuelta en un chal oscuro. Era doña Elisa. Usted, exclamó Mateo. No me sorprende que hayas llegado hasta aquí, dijo ella, con una serenidad que contrastaba con el temblor en sus manos. El sello no te llamó a ti. Tú eras el sello. Mateo la miró, confundido. ¿Qué significa eso? Doña Elisa se acercó a la mesa y tomó uno de los sellos colgantes. Lo sostuvo frente a la luz. Los del Valle no sellaban papeles. Sellaban almas. Cada sello representa a un heredero que debía regresar o a un secreto que debía ser revelado. El tuyo, dijo, señalando al cuello de sombra, que ahora los observaba desde las escaleras, como si supiera que su presencia era necesaria, es el último. Pero, ¿por qué a un caballo? Porque los hombres mienten, los papeles se queman, pero los caballos, dijo doña Elisa, con una sonrisa triste, los caballos nunca olvidan. Rafael miraba todo en silencio, como si cada objeto en esa habitación le estuviera recordando algo que su familia había enterrado. Mi abuelo, sabía que él era el hijo de Ignacio, sí, respondió doña Elisa. Y por eso nunca durmió en paz. Mateo se acercó a la mesa. Entre los documentos, encontró un sobre con su nombre. Lo abrió. Dentro, una carta más. Pero esta no era de su padre. Era de su madre. Mi amor, si lees esto, es porque ya no estoy. Pero no llores. Te dejamos en manos de quien te cuidaría, aunque no te conociera. Ignacio juró que un día volvería. Yo le creí. Y si no lo hizo, fue porque el destino fue más cruel que nosotros. Pero tú eres la promesa que hicimos al cielo. No busques venganza. Busca paz. Porque la verdadera herencia no es la tierra, es el coraje de perdonar. Las lágrimas cayeron sin que Mateo pudiera detenerlas. Ella, me amaba, susurró. Todos los que te conocieron, te amaron, dijo doña Elisa. Incluso los que no supieron cómo demostrarlo. Rafael dio un paso al frente, los ojos brillantes. Mateo, si hay algo que deba devolverte, no quiero tus tierras, interrumpió Mateo, secándose las lágrimas. Quiero que la verdad viva. Que su nombre no sea un susurro de vergüenza, sino un canto de justicia. En ese momento, Sombra relinchó suavemente desde las escaleras. Como si diera su aprobación. Doña Elisa se acercó al joven y le tomó las manos. Ahora comprendes por qué el sello no era una marca de abandono, sino de esperanza. Mateo asintió, con el alma más ligera que nunca.
Pero esto no termina aquí, dijo Rafael, con voz firme. Hay otros sellos. Otros herederos. Alguien más los ha estado vigilando. ¿Quién?, preguntó Mateo. Doña Elisa miró hacia la oscuridad del sótano, como si viera algo que los otros no podían. Los guardianes del sello nunca desaparecen del todo. Y en ese instante, una brisa helada atravesó el sótano, apagando una de las velas. ¿Quiénes son los guardianes?, preguntó Mateo en voz baja, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Doña Elisa no respondió de inmediato. Se acercó a una de las esquinas del sótano, donde una estantería ocultaba una puerta tallada con símbolos que parecían anteriores al tiempo del rancho, anteriores incluso a los del valle. No son personas, dijo al fin, con una voz que parecía venir de otro siglo. Son memorias. Juramentos hechos carne. Rafael frunció el ceño. Memorias, vivas, alguien, continuó ella, siglos atrás, fundó una hermandad que juró proteger las verdaderas herencias, no el oro, no la tierra, sino la verdad escrita en sangre, en sellos, en caballos que nunca olvidan. Con el tiempo, se disolvieron, pero sus archivos quedaron. Y alguien los ha estado vigilando. ¿Quién?, insistió Mateo, con el corazón martilleándole en el pecho. Doña Elisa se volvió lentamente, sus ojos velados ahora brillaban con una intensidad casi sobrenatural. El hombre del abrigo. El que dejó la caja en medio de la tormenta. ¿Lo conoces? Lo vi una vez, hace 40 años, dijo ella, con un hilo de voz. Llevaba el mismo sello en la muñeca. Negro. Como una sombra que no se lava. Un silencio denso los envolvió. Fue Rafael quien rompió el hechizo. Entonces, si hay otros sellos, y otros herederos, significa que esto no termina conmigo, no, dijo Mateo, mirando hacia Sombra, como si el caballo le diera las palabras. Significa que mi padre no fue el único perseguido. Y que tal vez, no soy el único que necesita respuestas. En ese instante, un ruido sordo vino de afuera. No era el viento. Era un motor. Alguien viene, susurró Rafael. Doña Elisa apagó las velas restantes con un gesto rápido. Escondan los documentos. Mateo envolvió el diario y las cartas en su camisa, mientras Rafael empujaba la mesa para cubrir la entrada del sótano. Sombra retrocedió en silencio, como si entendiera el peligro. Subieron las escaleras de dos en dos, justo cuando los faros de un vehículo iluminaron el patio delantero. Es el juez Márquez, dijo Rafael, reconociendo el coche. ¿Qué hace aquí? Tal vez no vino por casualidad, murmuró Mateo. El juez bajó del auto con paso firme, un maletín de cuero en la mano. No llevaba sombrero. Su rostro, serio y arrugado, parecía esculpido en piedra. Rafael, dijo al verlo. No sabía que estarías aquí. Y yo no sabía que usted conocía este lugar, respondió el joven, con tono cauteloso. El juez lo ignoró y miró a Mateo directamente. Tú debes ser el muchacho del caballo blanco. Mateo no respondió. Solo sostuvo su mirada. Sé lo que encontraron abajo, dijo el juez, y su voz perdió dureza. Porque yo también guardo un sello. Abrió el maletín. Dentro, no había papeles oficiales. Solo un pequeño cofre de madera, idéntico al que había dejado el hombre del abrigo. Mi abuelo fue el escribano que falsificó el testamento de Ignacio del Valle, dijo, con la voz quebrada. Pero antes de morir, me entregó esto, y me hizo jurar que, si algún día aparecía el heredero con el caballo y el sello, debía entregarlo. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Por qué ahora? Porque anoche, dijo el juez, bajando la voz, recibí una carta sin remitente. Decía, el sello ha sido reconocido. Cumple tu juramento. Doña Elisa, que había subido en silencio, asintió desde la puerta. Los guardianes no duermen. Solo esperan el momento justo. El juez abrió el cofre. Dentro, había un mapa. No de tierras, ni de minas. Era un mapa de nombres. Decenas de ellos. Y al margen, una nota escrita con la misma caligrafía que la carta de su madre, aquellos que fueron borrados, serán recordados. El sello los guiará. Uno por uno.
Mateo sintió que el mundo se ensanchaba a su alrededor. No era solo su historia. Era la de muchos. Y ahora, era su deber continuarla. ¿Qué harás?, preguntó Rafael, mirándolo con una mezcla de respeto y temor. Mateo tomó el mapa, lo dobló con cuidado, y lo guardó junto al diario, sobre su corazón. Seguir el rastro del sello, dijo. Por todos los que no pudieron. Sombra relinchó suavemente, como si ya supiera el camino. Vámonos, susurró Mateo, montando sin silla, las piernas flanqueando el lomo del caballo como si hubieran nacido para estar allí. Pero antes de que pudieran alejarse, una voz los detuvo. Espera. Era Rafael, caminando tras ellos con paso firme, el rostro iluminado por la tenue luz de la luna. No puedes ir solo, dijo. Ese mapa lleva a lugares que ni los viejos del pueblo nombran en voz alta. ¿Por qué te importa?, preguntó Mateo, sin rencor, solo curiosidad. Hace días querías quitarme a Sombra. Rafael bajó la mirada, como si le doliera admitirlo. Porque hoy, al ver el sótano, vi los ojos de mi abuelo en cada documento. No eran los de un traidor. Eran los de un hombre que cargó una culpa que no supo cómo pagar. Y tú no vienes a cobrar una deuda. Viene a sanarla. Mateo lo miró largo rato. Luego asintió. Entonces monta. Pero no por mí. Por tu abuelo. Rafael sonrió, apenas un temblor en los labios, y subió a la grupa. Sombra no se quejó. Como si supiera que, en esta ruta, nadie caminaría solo. Cabalgaron en silencio durante horas. El desierto se extendía a su alrededor, infinito y mudo, salpicado solo por los susurros del viento y el crujido del cuero bajo sus cuerpos. Fue al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de rosa pálido, que llegaron al lugar marcado en el primer nombre del mapa. Doña Elisa no era solo la guardiana de los recuerdos. Era la puerta. Y allí, esperándolos al borde del camino, estaba ella. Sentada en una mecedora de madera, envuelta en su chal, con una taza de humeante té en las manos. Sabía que vendrían, dijo sin mirarlos. El viento me lo contó anoche. Mateo desmontó, el cuerpo rígido por el frío y la emoción. ¿Por qué nos puso en este camino? No los puse, respondió ella, finalmente alzando los ojos. El camino los eligió a ustedes. Yo solo limpié las piedras para que no tropezaran. Señaló el mapa en las manos de Mateo. Ese nombre que ves, no es de un lugar. Es de una mujer. Luz Mendoza. Fue la nodriza de tu madre. La que te meció antes de que te llevaran al camino. Mateo sintió un nudo en la garganta. Sigue viva, vive en las montañas del norte, en una cabaña hecha de recuerdos y hierbas curativas, dijo doña Elisa. Pero no irá solo. Ella no habla con extraños. Solo con quienes llevan el sello, y el caballo que lo trajo. ¿Por qué ella?, preguntó Rafael. Porque, dijo doña Elisa, con una tristeza antigua en la voz, fue Luz quien cosió el primer sello de cera negra sobre la manta en la que envolvieron a Mateo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mateo cerró los ojos. Imaginó unas manos ancianas, temblorosas pero amorosas, sellando su destino con cera y esperanza. ¿Qué me dirá?, preguntó, casi en un susurro. Te dirá lo que tu madre no pudo, respondió doña Elisa. Y te dará lo que tu padre no alcanzó a entregar. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Pero recuerda, la verdad no siempre cura. A veces, solo enseña a cargar mejor la herida. Mateo asintió, con los ojos brillantes. Estoy listo. Doña Elisa se acercó y le tomó la mano. Entonces escucha bien, hijo. Luz no te hablará de tierras ni herencias. Te hablará del silencio entre las palabras. Porque en ese silencio, está la verdadera historia. Sombra relinchó suavemente, como si entendiera. Y sin más, doña Elisa volvió a su mecedora, cerró los ojos, y el viento se llevó su último susurro, ve. Ella te espera desde hace 30 años. Sombra caminaba con paso seguro, como si conociera cada piedra, cada raíz. Rafael, en silencio,
observaba a Mateo con una mezcla de admiración y temor. El joven ya no era solo un vaquero huérfano. Era un heredero que cargaba el peso de muchas vidas en sus hombros. Al tercer día, al amanecer, vieron la cabaña. Pequeña, de madera envejecida por la lluvia y el sol, con un huerto de hierbas que brillaban con el rocío matutino. Humo salía suavemente de la chimenea, como si alguien supiera que venían. Aquí es, dijo Mateo, con la voz ronca por la emoción. Desmontó, las piernas temblorosas no por el cansancio, sino por el miedo a lo que encontraría. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Rafael. No, respondió Mateo. Esto, es algo que debo hacer solo. Sombra se quedó en el sendero, como si también supiera que este momento era sagrado. Mateo caminó los últimos metros con el corazón en la garganta. Llamó a la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Pero la puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente. Dentro, todo olía a canela, romero y humo antiguo. En una mecedora junto a la ventana, una mujer anciana tejiendo una manta blanca alzó la mirada. Sus ojos eran idénticos a los de la foto de su madre. Sabía que vendrías, dijo, con una voz suave como el susurro de las hojas. El viento trajo tu nombre hace semanas. Mateo no pudo hablar. Solo se quedó allí, paralizado, con las lágrimas ya cayendo sin permiso. Acércate, hijo, dijo ella, dejando la labor a un lado. Déjame verte bien. Él dio un paso. Luego otro. Cuando estuvo frente a ella, la mujer alargó una mano temblorosa y le tocó la mejilla. Tiene sus ojos. Y su frente. Pero el corazón, ese es de tu padre. Usted, ¿me conoció?, logró preguntar Mateo. Te amamanté, dijo ella, con una sonrisa triste. Te canté canciones que tu madre escribió para ti. Y la noche que te dieron al camino, fui yo quien puso la cera negra en tu manta. ¿Por qué? Porque el sello no era para marcar lo que perdías, respondió Luz, con los ojos brillantes. Era para protegerte. Los que llevaban el sello, eran intocables para los traidores. Era una advertencia escrita en cera, este niño no es olvido. Es memoria. Mateo cayó de rodillas frente a ella. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué me dejaron creer que no era de nadie? Porque el silencio fue tu escudo, dijo Luz, acariciando su cabello como si aún fuera un bebé. Si alguien supiera quién eras, no habrías llegado a hoy. Pero, ¿y usted, por qué se quedó aquí sola? Porque alguien tenía que esperarte, respondió ella. Alguien tenía que guardar lo último que tu madre te dejó. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia un arcón bajo la cama. Lo abrió. Dentro, una caja de madera labrada. Esto, es para ti. Mateo la tomó. La abrió. Dentro, no había joyas. No había cartas. Había una canción. Escrita en un pergamino amarillento, con la letra delicada de su madre. Y debajo, una pequeña flauta de caña. Cada noche, antes de dormir, te la cantaba, dijo Luz, con la voz quebrada. Y tú sonreías, como si supieras que era amor hecho sonido. Mateo tomó la flauta. La llevó a sus labios. Y, sin saber cómo, sopló. Una nota suave, triste y hermosa, llenó la cabaña. Luz cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Es la misma melodía, susurró. En ese momento, fuera, Sombra relinchó. Como si también la reconociera. Mateo miró a la anciana, con el alma desbordada. ¿Qué hago ahora? Ahora, dijo Luz, tomando sus manos, decide si eres solo el hijo de una historia, o si serás el padre de una nueva. Y en sus ojos, Mateo vio lo que tanto había buscado: no riqueza. No venganza. Sino amor. ¿Y bien?, preguntó, sin mirarlo. Me cantó una canción, respondió Mateo, con la voz ronca. La misma que mi madre me cantaba cuando era un bebé. Rafael asintió, como si eso lo explicara todo y nada al mismo tiempo. Y ahora que Mateo se acercó a Sombra, que relinchó suavemente al verlo, como si también hubiera sentido el eco de aquella melodía. Ahora vuelvo al valle. Pero no como el muchacho que cuidaba caballos.
Y como quien, entonces, como quien debe cerrar lo que otros dejaron abierto. Montaron en silencio. El camino de regreso fue distinto. No era una huida, ni una búsqueda. Era un regreso consciente, con una verdad ya enraizada en el pecho. Pero cuando estaban a pocas millas del rancho, vieron el humo. «¡Mira!», gritó Rafael, señalando el horizonte. Una columna oscura se alzaba desde la dirección del rancho de don Héctor. «¡No!», gritó Mateo, espoleando a Sombra con urgencia. Corrieron como si el viento los empujara. Cada latido era una plegaria: por favor, que estén bien. Por favor, que no sea tarde. Cuando llegaron, el fuego ya estaba controlado, pero el establo estaba parcialmente quemado. Don Héctor, cubierto de hollín, arrojaba cubos de agua con la ayuda de vecinos. «Don Héctor», gritó Mateo, desmontando de un salto. «Está bien». El viejo lo miró, con los ojos enrojecidos, pero con una chispa de alivio. «Sí, muchacho. Pero no fue un accidente». «¿Quién fue? No lo vi», dijo don Héctor, bajando la voz. «Pero dejaron esto». Señaló una piedra en el suelo. Sobre ella, un sello de cera negra, recién derretido. Mateo lo tomó con manos temblorosas. «Esto no es de los del valle». «No», dijo una voz desde atrás. Era el juez Márquez, de pie junto a su coche, con el rostro severo. «Este sello pertenece a los que juraron borrar a los herederos. Los que creían que el pasado debía permanecer muerto». «¿Quiénes son?», preguntó Rafael, con los puños apretados. «Una rama rota de la misma hermandad», explicó el juez. «Los que eligieron el silencio no para proteger, sino para enterrar». Mateo miró el sello, luego a Sombra, que lo observaba con ojos tranquilos, como si le dijera: «No tengas miedo. Ya no estás solo». «Entonces que vengan», dijo Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él. «Porque esta vez no me esconderé». Don Héctor se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tu padre también dijo eso, la noche antes de desaparecer». «Pero yo no desapareceré», respondió Mateo. «Porque ahora sé quién soy». Esa noche, mientras el rancho se recuperaba del incendio, Mateo se sentó junto a la hoguera con Rafael, don Héctor y el juez. Sombra pastaba cerca, vigilante. «¿Qué harás?», preguntó don Héctor. «Llamaré a todos», dijo Mateo. «A los que llevan el sello. A los que fueron olvidados. Y juntos, contaremos la verdad». «Te perseguirán», advirtió el juez. «Que lo hagan», dijo Mateo, mirando las llamas. «Porque ya no soy un heredero abandonado». Hizo una pausa, y su voz se quebró apenas, con toda la emoción contenida de una vida entera. Fue Rafael quien rompió el silencio. «Si los llamas, ¿cómo sabrás quiénes son reales y quiénes vienen a destruirte?». Mateo no respondió de inmediato. Miró a Sombra, que alzó la cabeza. Como si también esperara la respuesta. «No los llamaré con palabras», dijo al fin. «Los llamaré con el sello». Don Héctor frunció el ceño. «¿Cómo? La cera negra no es solo una marca», intervino el juez, con los ojos brillantes. «Es un lenguaje. Cada sello tiene una forma única, un trazo que solo los verdaderos herederos reconocen». Mateo asintió. «Entonces haré uno nuevo. Uno que diga: el silencio ha terminado». Se levantó y caminó hacia el cobertizo, donde guardaba los restos del sello que había encontrado en el cuello de Sombra. Lo calentó con cuidado sobre las brasas, hasta que la cera se volvió maleable. Luego, con un trozo de madera tallado que doña Elisa le había dado sin explicar por qué, imprimió un nuevo símbolo: un caballo alzado sobre dos lunas, con una flauta cruzada en el pecho. «Esto», dijo el juez, al verlo, «es el sello de la reconciliación». «No lo usaban desde 1890. «Pues ha llegado la hora de usarlo de nuevo», respondió Mateo. Al día siguiente, envió copias del sello, selladas en pergamino, con una nota escrita a mano, a cada nombre del mapa. No pidió nada. Solo escribió: «Si reconoces esto, ven. Trae tu historia. Yo traeré la mía». Pasaron 3 días. Nadie vino. El rancho volvió a su rutina,
pero el aire estaba cargado de expectativa. Hasta que, al cuarto anochecer, un carruaje viejo y polvoriento se detuvo a las puertas del rancho. De él bajó una mujer joven, con el rostro cubierto por un velo, y un niño pequeño agarrado a su falda. «Busco a Mateo del Valle», dijo, con una voz que temblaba entre el miedo y la esperanza. Mateo salió al patio, el corazón en la garganta. «Soy yo». La mujer se quitó el velo. Tenía los ojos claros, llenos de lágrimas contenidas. «Mi abuela, fue la hermana menor de tu padre. La ocultaron porque nació con discapacidad. La creyeron débil. Pero ella guardó el sello. Me lo dio antes de morir». Abrió una bolsa de lino y sacó un trozo de tela negra con el mismo símbolo que el de Mateo, pero invertido. Ella decía que un día, alguien tocaría una flauta en el viento, y sabríamos que era hora de volver. Mateo no pudo contenerse. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si abrazara a toda la familia que nunca tuvo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz quebrada. «Isabel». «Bienvenida a casa, Isabel». Esa noche, más carruajes llegaron. Uno tras otro. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos con un sello, una historia, una herida. Se reunieron alrededor del fuego, no como extraños, sino como ramas de un mismo árbol que el viento había separado. Uno a uno, contaron sus verdades. Y con cada relato, el sello de cera negra en el cuello de sombra parecía brillar más. Mateo los escuchó a todos, sin juzgar, sin prometer venganza. Solo dijo: «Aquí no hay perdedores ni vencedores. Solo almas que merecen ser recordadas». Y mientras la luna los cubría con su luz plateada, alguien empezó a tararear una melodía antigua. Mateo tomó la flauta. Y tocó. La canción de su madre se elevó sobre el valle, viajando más allá de las montañas, más allá del tiempo. Y en algún lugar, en la oscuridad, una figura vestida de negro observó desde lejos, pero Mateo no retrocedió. «Ya no tienes que esconderte», dijo, con una voz que no temblaba. El hombre se quitó el sombrero. Era mayor, con ojos profundos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, pero su mirada era la de alguien que ha cargado demasiado tiempo con una culpa que no le pertenecía. «Mi nombre es Emilio», dijo. «Fui el último escribano de la hermandad antes de que se fracturara». «¿Por qué nos perseguiste?», preguntó Rafael, con los brazos cruzados. «No los perseguía», respondió Emilio, con los ojos bajos. «Los protegía. Los que quemaron el establo, ellos son los verdaderos traidores. Los que creen que el pasado debe permanecer enterrado bajo miedo. Yo, solo aseguraba que el sello llegara a las manos correctas». Se acercó a Mateo y, con manos temblorosas, sacó un pequeño cofre de su abrigo. «Tu padre me lo dio la noche antes de desaparecer. Me hizo jurar que, si algún día veía al caballo blanco con el sello, se lo entregaría a su hijo». Mateo abrió el cofre. Dentro, había un diario. Pero no era como los otros. Era más grueso, encuadernado en cuero de caballo, con las esquinas reforzadas en plata. Y en la primera página, escrita con una letra firme y apasionada, decía: «Para mi hijo, que algún día entenderá que la herencia no es lo que se posee, sino lo que se devuelve». Mateo lo abrió con manos temblorosas. Página tras página, su padre contaba no solo la traición de su hermano, sino el nacimiento de algo más grande, una red de refugio para los desposeídos, una red tejida en silencio por familias que, como los del Valle, habían sido borradas de los registros oficiales por negarse a vender sus tierras, sus principios, sus almas. «Aquí está todo», murmuró Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. «Los nombres. Las rutas. Los juramentos. Y algo más», dijo Emilio, señalando la última página. Mateo la leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción: «Si lees esto, hijo, significa que el caballo te encontró. Y si el caballo te encontró, significa que el mundo aún cree en la lealtad. Entonces, no uses esto para reclamar tierras. Úsalo para sanarlas. Reúne a los que fueron dispersos. Que el sello ya no sea un símbolo de pérdida, sino de encuentro». Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Fue Isabel quien habló primero.
Mi abuela decía que un día, el último heredero tocaría la flauta, y los corazones rotos volverían a latir al mismo ritmo. Mateo cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho, como si abrazara a su padre por primera vez. Entonces, no termina aquí, dijo, mirando a todos. Esto es solo el comienzo. ¿Qué harás?, preguntó don Héctor, con los ojos brillantes. Convertiré este rancho, dijo Mateo, con una determinación que resonó en cada palabra, en un refugio. No solo para caballos heridos, sino para almas olvidadas. Sombra relinchó, como si aprobara. Y en ese instante, el viento cambió de dirección. Ya no traía polvo ni olvido. Traía espera, pero algo lo inquietaba. No era el miedo. No era la duda. Era la pregunta que ahora pesaba más que cualquier herencia. ¿Qué hago con todo esto? No tienes que decidirlo hoy, dijo una voz desde la puerta del establo. Era Rafael, con una taza de café humeante en la mano. No, preguntó Mateo, sin mirarlo. Porque siento que el mundo entero espera mi respuesta. Rafael se sentó a su lado, ofreciéndole la taza. El mundo no espera nada. Solo tú crees que debe hacerlo. Mateo aceptó el café, sus dedos rozando los de Rafael por un instante. Mi padre quería que sanara las heridas. Pero, ¿y si al abrir esas heridas, solo las hago sangrar más? Entonces, dijo Rafael, con una calma que sorprendió a ambos, las curarás con las manos que aprendiste a usar aquí, en este rancho. No con las de un juez, ni con las de un rey. Con las de un hombre que sabe lo que es ser abandonado, y aún así, elegir amar. Mateo lo miró, y en los ojos de Rafael no vio rivalidad, ni envidia. Vio respeto. Y algo más, redención. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué harás tú? Rafael bajó la mirada, jugando con la taza. Mi familia construyó su fortuna sobre una mentira. Pero no soy mi abuelo. Ni siquiera soy mi padre. Soy quien decide qué hacer con lo que me dejaron. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz temblaba. Quiero ayudarte. No porque deba. Sino porque, necesito creer que aún hay algo bueno en nuestro nombre. Mateo no respondió de inmediato. Solo extendió la mano. Rafael la tomó. Y en ese apretón, sin palabras, sellaron algo más profundo que una alianza. Un perdón. Un comienzo. Fue entonces cuando Emilio se acercó, con el rostro serio. Los traidores saben que están aquí, dijo, mirando hacia el horizonte. No vendrán con fuego esta vez. Vendrán con leyes. Con papeles falsos. Intentarán declarar este lugar ilegal, a ustedes como intrusos. Entonces, dijo Mateo, poniéndose de pie, los enfrentaremos con la única arma que no pueden quemar ni falsificar. ¿Cuál?, preguntó Isabel, que se había acercado con su hijo dormido en brazos. La verdad, respondió Mateo. Contada por todos ustedes. No en tribunales. En cada casa, en cada plaza, en cada corazón que aún crea en lo que es justo. Miró a Sombra, que alzó la cabeza como si entendiera. Este rancho no será un fuerte. Será un faro. Y en ese momento, como si la tierra misma respondiera, el viento trajo el sonido lejano de cascos. No uno. Varios. ¿Más herederos?, preguntó Rafael, tensándose. No, dijo Emilio, entrecerrando los ojos. Son ellos. Mateo respiró hondo. Entonces prepárense. Pero no con armas. Con memorias. Con sellos. Con la flauta de su madre. Porque esta vez, no lucharían por lo que les habían quitado. Lucharían por lo que aún podían dar. Y mientras el sol se alzaba sobre el valle, iluminando cada rostro marcado por el detrás de él, Rafael, Isabel, Emilio, don Héctor y los demás formaron una línea silenciosa. No una barrera. Una presencia. Cuando los jinetes llegaron, eran 5. Vestían trajes oscuros, no de vaqueros, sino de hombres de ciudad. Al frente, un hombre de rostro afilado y ojos fríos se detuvo y desmontó con precisión. Mateo del Valle, dijo, sin presentarse. Tiene usted 60 horas para desalojar estas tierras.
¿Bajo qué derecho?, preguntó Mateo, con calma. Bajo el derecho de la ley, respondió el hombre. Estas tierras pertenecen a la Fundación de Patrimonio Histórico del Sudoeste. Usted y sus invitados están ocupando ilegalmente una propiedad declarada zona de conservación. Conservación, intervino Rafael, con una sonrisa amarga. Desde cuando mi familia decidió que este lugar era patrimonio, el hombre lo miró con desdén. La historia se reescribe, joven del Valle. Y los muertos no firman contratos. Mateo dio un paso al frente. Entonces hablemos con los vivos. Sacó el diario de su padre y lo abrió en la última página, donde el sello original de cera negra aún brillaba, intacto. Este no es un documento. Es un juramento. Y no fue hecho ante jueces, sino ante la tierra. El hombre frunció el ceño. Eso no tiene valor legal. Quizás no, dijo Mateo, alzando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. Pero tiene valor humano. Se volvió hacia los que estaban detrás de él. Isabel, cuéntales. Isabel, con su hijo aferrado a su falda, dio un paso adelante. Mi abuela fue borrada de todos los registros. Nadie creía que existió. Pero ella guardó el sello. Porque sabía que un día, alguien preguntaría, ¿quién cuidó la verdad cuando todos la enterraron uno a uno? Los demás hablaron. No con gritos. Con voces suaves, pero firmes. Cada historia era una semilla. Cada nombre, una raíz. El hombre de traje escuchó en silencio, impasible. Pero sus manos, apretadas junto a los costados, temblaban levemente. Cuando terminaron, hubo un largo silencio. Fue entonces cuando Emilio habló. Usted también lleva un sello, dijo, señalando la muñeca del hombre, donde una leve marca oscura asomaba bajo la camisa. El hombre palideció. Eso, no es asunto suyo. Es el sello de los guardianes que eligieron el olvido, dijo Emilio. Pero aún está a tiempo de cambiarlo. El hombre miró a Mateo. Luego a Sombra. Luego al diario. Mi abuelo, fue quien falsificó el primer testamento de Ignacio del Valle, dijo, con la voz quebrada. Me crió con la idea de que el pasado era una carga. Pero cada noche, soñaba con un caballo blanco. Mateo no dijo nada. Solo extendió la mano, con el nuevo sello de reconciliación entre los dedos. El hombre lo miró largo rato. Luego, lentamente, se quitó el reloj de la muñeca, dejando al descubierto el sello antiguo, agrietado por el tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi en un susurro. Decidir si quieres ser el final de una mentira, o el comienzo de una verdad, respondió Mateo. El hombre cerró los ojos. Y cuando los abrió, asintió. La fundación no presentará la demanda. Se volvió a sus hombres. Vámonos. Montaron en silencio y se alejaron, dejando tras de sí un polvo que ya no olía a amenaza, sino a posibilidad. Cuando estuvieron solos, Rafael miró a Mateo. ¿Lo crees? No importa si lo creo, dijo Mateo, mirando hacia el horizonte. Importa que él tuvo el valor de elegir. Sombra relinchó suavemente, y Mateo acarició su cuello. Pero fue Sombra quien cambió primero. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba, Mateo lo encontró de pie junto al arroyo seco, con la cabeza alta y los ojos fijos en el horizonte. Ya no cojeaba. Ya no temblaba. Su pelaje blanco, antes opaco por el dolor, ahora brillaba como si el sol lo hubiera besado especialmente para él. Mira, dijo Rafael, acercándose con una taza de café en la mano. ¿Está listo? ¿Listo para qué?, preguntó Mateo, aunque ya lo sabía. Correr. Sombra giró la cabeza, como si hubiera oído. Luego, sin previo aviso, dio un paso. Luego otro. Y de pronto, salió al galope. No fue un galope de huida. Fue un galope de vida. Sus cascos golpearon la tierra con fuerza, con alegría, con una libertad que parecía haber estado guardada durante décadas. El viento lo envolvió, levantando su crin como una bandera blanca de paz. Mateo sintió las lágrimas antes de darse cuenta de que lloraba. «Corre, hermano», susurró.
Corre por todos los que no pudieron. Rafael se quedó a su lado, en silencio, hasta que Sombra regresó, relinchando suavemente, con los ojos brillantes y el aliento caliente. Es como si supiera que ya no carga solo, dijo Rafael. Porque ya no carga nada, respondió Mateo, acariciando el cuello de Sombra. Solo lleva lo que quiere. Esa noche, durante la cena al aire libre, Isabel le entregó a Mateo un pequeño saquito de tela. Es para él, dijo. De parte de mi abuela. Dentro, había un ungüento hecho de hierbas de las montañas, con una nota, para que sus pasos nunca olviden de dónde vienen. Mateo lo aplicó esa misma noche, mientras Sombra mordisqueaba suavemente su manga, como pidiendo permiso para seguir siendo parte de su historia. «No te irás, ¿verdad?», preguntó Mateo, apoyando la frente contra la del caballo. Sombra cerró los ojos. Y en ese gesto, Mateo entendió. No era un adiós. Era un siempre. Al día siguiente, mientras reparaban las cercas del corral, don Héctor se acercó con una sonrisa rara en su rostro curtido. Nunca vi un caballo correr así, dijo. Como si el viento le debiera algo. Quizás sí, dijo Mateo. Quizás el viento le debía llevar su nombre de vuelta a casa. Y en ese momento, como si el cielo respondiera, una ráfaga suave cruzó el valle, trayendo consigo el sonido distante de una flauta. Nadie la tocaba. Mateo caminó entre ellos, con el diario de su padre bajo el brazo y la flauta colgada al cuello. No llevaba sombrero, ni chaqueta. Solo su camisa, desgastada por el sol y el trabajo, y una calma nueva en los hombros. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Rafael, caminando a su lado. No, respondió Mateo, con una sonrisa triste. Pero es necesario. Al centro del patio, bajo el viejo roble donde don Héctor solía contar historias que nadie creía, habían colocado una mesa sencilla. Sobre ella, el diario, la flauta, y el sello de cera negra, ahora pulido, como si también hubiera sanado. Uno a uno, los ancianos del pueblo fueron llegando. No los que habían murmurado a sus espaldas, sino los que habían guardado silencio por miedo, y ahora venían por esperanza. Doña Elisa fue la primera. Se sentó en una mecedora que alguien le trajo, con las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos cerrados, como si escuchara el viento contarle lo que ya sabía. Hoy no vengo a hablar, dijo cuando Mateo se acercó. Vengo a escuchar. Él asintió. Cuando todos estuvieron reunidos, vecinos, herederos, incluso algunos de los viejos capataces que habían servido a la familia del Valle en tiempos de su abuelo, Mateo subió a un pequeño estrado hecho de madera vieja. El silencio fue total. Ni siquiera el viento se atrevió a mover una hoja. Hoy no estoy aquí como Mateo, el vaquero huérfano, dijo, con voz firme pero suave. Ni como el hijo de Ignacio del Valle. Estoy aquí como quien recibió una herida, y aprendió que sanar no es olvidar, sino recordar con justicia. Abrió el diario. Mi padre escribió esto no para reclamar tierras, sino para que nadie más tuviera que esconder su nombre. Y entonces, con las manos temblorosas pero el corazón entero, comenzó a leer. Leyó sobre la traición, sí. Pero también sobre el amor de su madre. Sobre la lealtad de Lucero, el caballo que se negó a olvidar. Sobre las noches en que Ignacio miraba el horizonte y susurraba, algún día, volverá. Y el mundo lo verá. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que se oyó el sollozo de una mujer al fondo. Fue don Héctor quien se puso de pie primero. Yo vi nacer a ese niño, dijo, con la voz quebrada. Lo recogí del polvo, sin nombre, sin pasado. Pero hoy lo veo con los ojos de su padre. Y con el alma de su madre. Uno a uno, los demás se levantaron. No para aplaudir. Para inclinarse. Un gesto antiguo. De respeto. De reconocimiento. Rafael fue el último. Se acercó a Mateo, no con palabras, sino con una carpeta de cuero. Son los títulos originales, dijo. Los que mi abuelo escondió. Los he legalizado. A nombre de todos los que están aquí. No como dueños, sino como guardianes. Mateo lo miró, los ojos llenos de lágrimas. Gracias. No me des las gracias,
dijo Rafael. Gracias a ti, mi nombre ya no pesa. Entonces, como si el cielo no pudiera contenerse más, una brisa cálida cruzó el patio. Y en medio de ella, Mateo llevó la flauta a sus labios. Tocó la canción de su madre. Suave. Claro. Vivaz. Y esta vez, no fue solo un recuerdo. Mateo caminaba hacia el viejo cementerio del rancho, donde las lápidas se inclinaban como ancianos cansados. Sombra lo seguía a pocos pasos, con paso lento, como si entendiera que este no era un viaje cualquiera. Entre las tumbas más alejadas, una estaba cubierta de maleza, sin nombre, sin fecha. Solo una cruz de madera agrietada. Aquí es, dijo una voz tras él. Era don Héctor, con un ramo de flores silvestres en las manos. Nunca pusimos su nombre, continuó, con los ojos húmedos. Por miedo. Por dolor. Por vergüenza. Mateo se arrodilló frente a la tumba. Con las manos, apartó las hojas secas, la tierra suelta, las espinas del tiempo. Hoy no hay miedo, dijo. Sacó un cuchillo pequeño y, con cuidado, talló en la cruz lo que su corazón había estado repitiendo desde que leyó la carta de su madre Ignacio del Valle Padre. Heredero. Hombre de verdad. Tu hijo volvió. Cuando terminó, don Héctor dejó las flores al pie de la cruz. Nunca debimos esconderlo, murmuró. Pero lo protegieron, respondió Mateo, poniéndose de pie. Y eso, también fue amor. Se quedaron en silencio un largo rato, escuchando el viento entre los álamos. Fue entonces cuando vieron las primeras flores. No eran de don Héctor. Eran de los vecinos. Pequeños ramos de manzanilla, girasoles silvestres, incluso una cinta azul atada a una rama, la misma que usaban las madres cuando nacía un niño en los viejos tiempos. Una por una, las habían dejado durante la noche. Nadie dijo nada. No hacía falta. Al regresar al rancho, Mateo se detuvo en la puerta. La gente ya no lo miraba con recelo. Las mujeres asentían al verlo. Los hombres se quitaban el sombrero. Los niños corrían tras Sombra, riendo, como si el caballo blanco ya fuera parte de sus cuentos. ¿Escuchaste?, preguntó Rafael, apareciendo a su lado con una sonrisa. Ayer, en la tienda, la señora Márquez llamó a tu padre, el buen del valle. Mateo no respondió. Solo miró al horizonte, donde el sol bañaba las colinas en oro pálido. Él solo quería ser recordado con justicia, dijo al fin. No como un héroe. Solo como un hombre que amó a su tierra, y a su hijo. Sombra relinchó suavemente, y Mateo apoyó la frente contra la suya, como si así pudiera enviarle ese pensamiento directo al corazón del caballo. Gracias por traerme de vuelta, susurró. Y en ese instante, el viento trajo el eco de una flauta lejana. Mateo no vivía en la casa grande. Tampoco aceptó las tierras que legalmente le correspondían. En su lugar, construyó una cabaña pequeña junto al arroyo, con paredes de adobe y un porche donde colgó la flauta de su madre, para que el viento la hiciera sonar cuando quisiera. Pero su verdadero legado no estaba en las paredes, ni en los títulos. Estaba en los corrales. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Isabel una mañana, mientras ayudaba a limpiar el establo nuevo. No es cuestión de que funcione, respondió Mateo, cepillando a Sombra, que ahora compartía su espacio con otros caballos rescatados, uno con una pata rota, otro ciego de un ojo, una yegua vieja que había sido abandonada en una feria. Es cuestión de que importe. Isabel sonrió, acariciando el cuello de la yegua. Mi hijo ya dice que quiere ser el que cuida a los caballos que nadie quiere. Entonces ya estamos cambiando el mundo, dijo Mateo, con los ojos brillantes. Rafael llegó poco después, con un plano en las manos. Los vecinos donaron más tierra, dijo. Quieren que expandamos el refugio. Incluso algunos jóvenes de la ciudad quieren venir a aprender. ¿Y qué les dijiste? Les dije que no enseñamos a domar caballos, respondió Rafael, con una sonrisa. Enseñamos a escucharlos. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Mateo caminó entre los corrales. Cada animal tenía una historia. Cada mirada, una herida sanada. Y en cada una, veía un reflejo de sí mismo abandonado, herido,
pero capaz de confiar de nuevo. Sombra lo siguió en silencio, como siempre. No soy un heredero de tierras, hermano, dijo Mateo, apoyando la frente en la suya. Soy heredero de esta verdad que nadie está roto para siempre. Doña Elisa, que lo observaba desde el porche, murmuró para sí, el sello ya no está en la cera, está en las acciones. Esa noche, durante la cena comunitaria, Mateo se levantó y alzó su vaso. Hoy no brindo por lo que recuperé, dijo. Brindo por lo que decidí dar. Y todos alzaron sus vasos, no hacia el cielo, sino hacia la tierra. Hacia el futuro que estaban construyendo con las manos, con el corazón, con cada caballo rescatado, con cada nombre recordado. Sombra, desde el corral, relinchó suavemente. Y esta vez, no fue un grito de dolor. Fue un canto de pertenencia. No era un rumor que viajaba de boca en boca, una luz que otros heridos, humanos y animales, seguían sin saber por qué, solo que los guiaba. Mateo caminaba descalzo por el sendero que llevaba al arroyo, como solía hacer cada amanecer. Sombra lo acompañaba. Más lento ahora, con la dignidad tranquila de quien ha cumplido su misión. Su pelaje ya no era solo blanco, el tiempo le había tejido hilos plateados, como si el cielo le estampara con cariño cada año vivido. Se sentó bajo el mismo roble donde, meses atrás, había leído el diario de su padre. Ahora, en su regazo, no llevaba papeles. Solo la flauta, tibia por el sol matutino. ¿Piensas mucho en él?, preguntó una voz. Era Rafael, con 2 tazas de té humeante en las manos. No tengo que pensar, respondió Mateo, aceptando una taza. Lo siento. En cada caballo que llega herido, en cada niño que toca la cerca y dice, ese es el caballo del sello, en cada flor que ponen en su tumba sin que nadie lo pida. Rafael se sentó a su lado, en silencio por un rato. Mi abuelo murió creyendo que el poder era poseer, dijo al fin. Tú enseñaste que el poder es soltar, y aún así, seguir perteneciendo. Mateo sonrió, con los ojos fijos en el horizonte. El título decía, heredero abandonado. Pero ya no es verdad. ¿Por qué? Porque no fui abandonado, dijo, con la voz firme, llena de una emoción antigua que por fin tenía nombre. Fui sembrado. Y las semillas, no se abandonan. Se confían a la tierra, al tiempo, al viento. Y algún día, brotan. Sombra relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. En ese momento, un grupo de niños llegó corriendo desde el refugio, liderados por el hijo de Isabel. Entre ellos, arrastraban una cuerda gruesa. Mateo. Gritó el niño. Necesitamos tu ayuda. ¿Para qué? Para liberar al nuevo. Mateo se puso de pie. Junto al corral más alejado, un caballo castaño, flaco y asustado, acababa de llegar. Tenía una herida en el cuello, y alrededor de ella, apenas visible, un rastro de cera negra, casi borrado por la lluvia. Todos contuvieron el aliento. Mateo se acercó despacio, sin ruido, sin prisa. Se arrodilló frente al animal, como tantas veces antes. Tranquilo, hermano, susurró. Ya estás en casa. El caballo tembló, y luego, con un suspiro profundo, bajó la cabeza. Y en ese gesto, Mateo supo que la promesa no terminaba con él. Se renovaba. Se expandía. Se volvía eterna. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo tocó la flauta una vez más. No como duelo. No como reclamo. Como canto. Y mientras la melodía se elevaba, Sombra, junto a la cerca, alzó la cabeza y relinchó al viento. No como un eco del pasado, sino como un saludo al futuro. Porque el heredero abandonado ya no existía. Había nacido el guardián del regreso. Y su legado no era una tierra, ni un